con el Señor. Dígale lo bueno que ha sido en su vida, lo maravilloso que ha sido con su familia. Alábelo, bendígale, ámelo y dígale: aquí estoy, Señor. Mi vida te la entrego. Mi vida en tus manos, Señor. Te entrego mi familia. Te entrego todo lo que yo soy, Señor. Tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre misericordioso. Cúbrenos, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y dígale que bendiga su vida, que bendiga la vida de sus familiares, que les llene de paz, de júbilo, de provisión. Pídale al Señor que nunca un pan falte en la mesa de nadie y que todos sepan que Él es el Dios vivo, al que adoramos y al que servimos, que ese es el Dios que creemos, que Él es el Dios a quien vamos a servir todas nuestras vidas, y es Él quien maneja todo lo que somos. Muy buenos días, tomen asiento. Muy buenos días, queridos hermanos. Un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor por lo bueno que ha sido, por lo bueno que ha sido en esta semana. Y es bueno, queridos hermanos, ves cómo el Señor nos ha hablado esta semana. Quizás nos ha hecho un llamado de atención, pero también nos ha bendecido. Hoy, esta semana, el Señor nos ha hablado con un movimiento sísmico que nos alarmó a todos, nos dio un poquito de susto. Pero hoy, mire cómo es el Señor de bueno. Hoy nos manda un rocío, nos manda un agua para decirnos: tengan paz. Esta agua hará que la tierra se tranquilice y ustedes también sigan confiando en mí, que yo soy su padre y los voy a cuidar. Siempre tome los mensajes que el Señor nos va dando del lado siempre positivo, porque Dios nos ama tanto que no permitirá que ninguna dificultad rompa nuestro gozo, nuestra paz. Dios es bueno con nosotros. Por eso usted créalo al Señor. Siga su palabra. Tenga fe. Tenga confianza. Pero sobre todo, tenga obediencia. Y el mensaje que hoy les traigo es: la obediencia y la fe, ofrenda grata para el Señor. Obediencia, fe, ofrenda grata para el Señor. Quiero comenzar, queridos hermanos, cómo el Señor escoge a sus hijos para un propósito. Todos ustedes son hijos escogidos para un propósito. Quizás sean escogidos para levantar a su familia. Quizás sean escogidos para levantar a sus vecinos. Quizás sean escogidos para poner lo que Dios quiere que todo mundo lo vea, que usted sea testimonio vivo de la gloria del Señor.
Y en ese tiempo le escoge a un hombre llamado Abraham. Muchos creemos que Abraham es el patriarca de la obediencia y de la fe. Pero es algo un poco, digamos, raro. Pero las cosas del Señor siempre son a su tiempo y justas. Mire que la familia de Abraham, papá, mamá, hermanos, eran idólatras. El papá inclusive fabricaba ídolos de madera, de barro, de metal, y vendía. Y mire cómo Abraham se cría en ese ambiente de idolatría, pero no sigue la idolatría. Y quizás el Señor ya lo tenía preparado, porque el Señor nos dice, yo te conozco desde antes que nazca, desde el vientre, ya nos va conociendo el Señor y sabe el propósito que llevamos. Y quizás Abraham, el Señor ya lo había destinado para que sea el creador de una nueva generación humana, una generación que no crea en los ídolos, una generación que crea en un Dios que aunque no lo ve, sabe que existe, que no es como esos ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan. Nosotros creemos que tenemos un Dios que nos ve, que nos oye y que nos invita a caminar siempre en pos de Él. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Y una vez que Él selecciona a Jesús, Abraham le dice a Abraham, como era normal, Abraham no podía vivir en ese mundo de idolatría, no podía vivir. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham en el primer mensaje? ¿Qué le dice? Eso lo encontramos en Génesis 2, del 1 al 3, donde Dios le habla a Abraham y le dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso mensaje, qué hermoso mensaje que el Señor lo deja a Abraham y nos deja a nosotros. Veamos qué le dice el Señor. Que deje a su familia, que deje a su padre y que Él le iba a llevar a una tierra que Él iba a mostrar. Y miren, esa tierra era nada más ni nada menos que la tierra prometida que después le ofrece a Moisés. Eran las tierras de Canaán. Entonces, miren que el primero que conoció la tierra prometida fue Abraham, porque el Señor le llevó a Abraham y a su parentela a tierras de Canaán. Dice que Abraham fue errante en las tierras de Canaán, porque esa era la forma de vivir de ellos. Eran errantes, buscando siempre el sustento. Y Canaán daba el sustento y Abraham. Entonces, Abraham es el primero que conoce la tierra prometida, que luego le ofreció a Moisés y al pueblo hebreo. ¿Qué más le dice el Señor? Como es normal, Abraham era un hijo bendecido del Señor, igual que nosotros. Nosotros estamos aquí porque somos hijos bendecidos, porque el Señor nos ha permitido vivir.
¿Cuántas personas se acostaron y no han vuelto a levantar más? ¿Cuántas personas quisieran estar aquí, pero hay algún impedimento físico que no les deja venir? Pero estamos aquí. Somos unos bendecidos por el Señor. Y créale usted que usted es un hijo bendecido para el Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso porque lo bendice, porque lo quiere, porque lo ama. Y aquí nos deja también a nosotros una bendición a todos. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, qué gran mensaje que Abraham lo deja a Abraham y nos deja a nosotros. Todas las familias de la tierra son benditas. Pero todas son benditas las que creen en Él, las que vivan con Él, las que caminen con Él, las que lo conozcan a Él. Como el Señor, desde que nace, la generación que cree en el Dios vivo, ya nos va bendiciendo. Qué Padre más bueno que tenemos. Qué Padre más bueno que tenemos. Y le llena a Abraham de todo lo que le había ofrecido. Le llena de alimento, de ganado, de todo. Abraham vivía excelentemente bien. Es decir, el Señor había cumplido con su parte. Aléjate de tu parentela, que yo te voy a bendecir, te voy a dar todo. Y en verdad, el Señor cumplió. Le dio todo a Abraham. Abraham tenía ganado, tenía una familia, vivía muy bien. Él y su pueblo. ¿Qué le faltaba al Señor? Comprobar la fe de Abraham. Y vea qué le dice en Génesis 22, 1, 2. ¿Qué le dice? Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Legalmente nos sorprende. El Señor le da todo a Abraham. Le hace bien, le da todo. Inclusive, como Abraham ya era de 80 años hacia arriba, no tenía hijos, dice, te voy a dar 2 hijos. El uno le da llamado Ismael, que tiene con una sierva egipcia, y luego lo bendice y se marcha. Y luego le da otro hijo más llamado Isaac, que es el hijo de la promesa, y el único hijo que vivía con Abraham. Entonces, imagínense usted, el único hijo que vivía con Abraham y su esposa. Ahora el Señor le dice, toma tu hijo, tu único, y le das el nombre Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Entonces, qué duro debe haber sentido el corazón de Abraham, decirle, mi Dios, que me ama tanto, que me había dado tanto, y hoy me pide que mate a mi propio hijo. Quizás los padres no alcancemos a entender, pero la obediencia de Abraham le dice, heme aquí, Señor, si tú me pides lo que yo más quiero, lo que yo más amo, lo que tú me has dado,
así será. Entonces, mire cómo el Señor muchas veces prueba la fe de nosotros. Porque muchos podemos decir, yo obedezco al Señor, yo creo en el Señor, yo tengo fe en el Señor. Pero a la primera prueba nos apartamos. Y mucho peor, a veces sucede que el Señor me complace en lo que le he pedido y al poco tiempo me alejo del Señor. ¿A cuántos no nos ha pasado? Señor, si me curas, te obedeceré, tendré fe. Y el Señor operó el milagro, lo curó. Poco tiempo después nos olvidamos y nos apartamos del Señor. ¿A cuánto nos ha sucedido, Señor? Si tú me das un trabajo, yo te voy a servir en todo. Voy a ser fiel a tu casa. Voy a estar todos los domingos en tu casa alabándote y bendiciendo. Y el Señor le da el trabajo. Y al poco tiempo nos olvidamos del Señor. Hemos perdido el camino con el Señor. De este pasaje es bueno pensar lo que el Señor nos quiere decir. El primero, este sacrificio que iba a hacer Abraham rompía las reglas de ese tiempo, porque toda ofrenda se hacía con animales, es decir, se sacrificaba animales. Esa era la ofrenda para el Señor. Lo hizo Abel. Pero ahora el Señor no pedía animales, pedía a un ser humano. Pedía a un ser humano. Pero sin embargo, Abraham fue fiel. Y dijo, Abraham sabía que no era norma general ofrecer sacrificio con seres humanos. Pero el Señor le pedía a su hijo. Y quizás esa era la fe que tenía Abraham, que el Señor tal vez se iba a repetir en un momento o le iba a dar otro hijo. Tenía la fe, Abraham. O sea, Abraham nunca perdió la fe en el Señor. Igual que usted, nunca pierda la fe en el Señor y siga siendo obediente. El Señor nos iba avisando en ese tiempo lo que iba a suceder algunos cientos de años después. Porque le dice, tu hijo único, al que tú amas. Lo estaba diciendo, pasarán los años y yo entregaré a mi hijo único, al que amo tanto, para salvación del mundo entero. ¿Quién era ese hijo amado? Que el Señor nos iba a entregar a todos para salvación nuestra. ¿Quién era? Jesús. Entonces le hacía sentir a Abraham lo que él iba a sentir muchos años cuando tenía que entregar a su hijo amado para el sacrificio de salvación de todos nosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor, que nos permitió esto. En este sacrificio, usted no crea que Isaac era un niño. Se cree que Isaac
era un joven que podía estar cerca de los 30 años. ¿Qué quiere decir aquí? Que Isaac muy bien pudo no obedecer al padre e irse, porque Isaac estaba consciente que iba a ser sacrificado. Cuando van camino a Moriah, si usted lee el pasaje, Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el que va a ser de ofrenda? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero sin embargo, Isaac voluntariamente sigue caminando con su padre, sabiendo que iba a ser la ofrenda para el Señor. Isaac va voluntariamente. Muchos años después, Jesucristo da su vida por nosotros voluntariamente para que se cumplan las escrituras que estaban ya hechas por su vida. Entonces, mire cómo Isaac, sabiendo, y ya todo un joven, aceptó ser ofrenda viva para el Señor. De igual manera, Jesucristo aceptó ser ofrenda de salvación para todos nosotros. Y esa es la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, su gloria. Hay muchas cosas que este pasaje compara a Isaac con Jesús. Por eso que Dios nos va diciendo en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Cuando llegan cerca del monte, Abraham le dice a Isaac que lleve la leña. Isaac cargaba la leña sabiendo que era el fuego para su sacrificio. Años después, la leña se convierte en una cruz. Y el mismo Jesús tuvo que cargar su cruz, sabiendo que ahí se iba a consumar el mayor sacrificio del mundo para salvación. Entonces, mire cómo Dios habló a esa generación de las cosas que se iban a dar muchos años después. No es casualidad, es palabra del Señor para que se vayan cumpliendo de generación en generación. Muchos creen que el monte donde se iba a sacrificar a Isaac es el monte donde murió Jesús, el mismo lugar. Pero Dios es grande. Dios es grande. Dice que Abraham e Isaac caminaron 3 días. Caminaron 3 días. Si usted se pone a pensar un poquito, Jesús estuvo 3 días luchando contra la muerte. A los 3 días, cuando llega Abraham e Isaac, y Dios impide ese sacrificio. Y a los 3 días, Jesús se levanta victorioso, derrotando a la muerte. Isaac y Jesucristo vencieron a la muerte. Y la gloria más grande es de Jesucristo, porque Él sí murió. Isaac no murió. Dios le dio el perdón. Acá Jesucristo, Él sí murió y logró vencer a la muerte para darnos vida a todos nosotros. Qué bueno es el Señor. Entonces, mire cómo este pasaje nos enseña la obediencia que debemos tener nosotros. Aún a veces
aunque sea duro, pero tenemos que obedecer al Señor. Porque tras de la obediencia siempre habrá, tras de la obediencia, queridos hermanos, siempre habrá una bendición del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, tómelo usted, tome usted, tome usted lo que el Señor le diga, tómelo de buena forma para que el Señor siempre bendiga su vida. Y el segundo pasaje que le he traído, que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes, es algo que no es de un elemento bíblico, de un ser humano bíblico de gran trascendencia, digo usted, como Abraham, como Moisés, como José, no. Es una persona que aparece en la vida de Jesucristo pidiendo algo. Y eso lo encontramos en Marcos 5, 1, 21, 24. También le vamos a dividir en dos partes. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguiría gran multitud y le apretaba. Mire, aquí esta es la primera parte de este pasaje. Usted puede encontrar que hay una parte muy interesante en este pasaje. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y en el tiempo de Jesús, los principales enemigos, podemos decir, eran justamente los miembros de la sinagoga, que eran los fariseos, los escribas, o sea, los hombres que conocían el Antiguo Testamento, pero quizás no querían reconocer, porque el Antiguo Testamento habla de la llegada de un Mesías que iba a salvar al pueblo judío. Pero nunca creyeron que ese Mesías era Jesús. ¿Cuántas veces quizás Jairo apoyó a que Jesús lo saque de la sinagoga? Porque Jesús, cuando iba a la sinagoga, la mayor parte de veces lo sacaban de la sinagoga, porque él iba a predicar el Nuevo Testamento. Y eso no nos gustaba a los fariseos y a los escribas. Y Jairo era uno de ellos. Por eso se dice que era uno de los principales. Entonces me llamó la atención mucho que como uno de los principales opositores a Jesús ahora sea el que le busque a Jesús. Cuando él cuántas veces no le pedía a Jesús que abandone la sinagoga. Y ahora llegaba a Jesús. Y miren qué actitud llegaba. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos para que ella sea salva y viva. Entonces, mire, uno de los opositores va donde Jesús y se postra a sus pies. ¿Qué me quiere decir esto? Que muchos de los fariseos y de los escribas sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no querían reconocerlo. No lo querían reconocer. Muchos de nosotros sabemos que el Señor nos está llamando. Sabemos que el Señor está golpeando las puertas de nuestro corazón, pero no lo queremos abrir.
no lo queremos abrir. Sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sabemos que Jesús siempre nos va a ubicar en el camino correcto, pero no queremos. A pesar de que lo sabemos. Así era Jairo. O sea, él sabía que iba a llegar un Mesías al pueblo judío. Y ese Mesías estaba ahí, porque habían visto tantos y tantos milagros, pero no lo querían reconocer. Pero ahora quizás vence ese orgullo y sabe que la única esperanza de su hija se llamaba Jesús. Entonces mire cómo un padre por sus hijos hace hasta lo difícil. El Señor por nosotros que somos sus hijos entregó a su hijo amado. Y nosotros, sabiendo que tenemos un padre, todavía no le hemos dicho, Señor, mi vida en tus manos, mi vida para que tú la guíes, mi vida para que tú la orientes, porque sé que tus planes son mejores que los míos. Amén, Señor, amén, amén, amén. Y qué importante es que Jairo, un opositor de Jesús, tenga fe y le diga, pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. O sea, él sabía que Jesús era el Dios y que solamente con tocarle lo iba a sanar e iba a salvar. Y nosotros sabemos que el Señor, si pone solamente la mirada en nosotros, vamos a ser seres humanos felices, gozosos, porque estamos viviendo la gloria del Señor. Y mire Jesús, cómo ama Jesús. Jesús sabía que era un principal de la sinagoga. ¿Qué le costaba decir a Jesús? No puedo, o no voy. Pero Jesús le dice, fue pues con él, fue pues con él. O sea que Jesús no le dijo, no voy. Le dijo, vamos, que yo voy a tu casa, voy a ver a la niña. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Que a pesar de tantas cosas que ahora hacemos, Él siempre nos ama, nos quiere y siempre está dispuesto a ayudarnos. Somos nosotros los que no queremos o rechazamos la ayuda del Señor. El Señor siempre está con los brazos abiertos para recibir a sus hijos, para recibirnos a todos nosotros. No importa en la condición que lleguemos, pero Él nos ama, Él nos quiere, Él nos va a sanar, Él nos va a curar, nos va a dar la paz que necesita nuestro corazón. Y así le dio la paz a Jairo. Yo creo que Jairo, en el momento que el Señor le dice, voy a ir contigo a tu casa, Jairo se sintió el hombre más feliz, porque sabía que estaba llevando la sanación de su hija. Él lo sabía, porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían, pero les faltaba fe. Y Jairo demostró que tenía fe. Cuando va a los pies del Señor, se arrodilla al Señor, lo clama al Señor y le dice, yo quiero que tú pongas la mano en mi hija, que solamente con poner las manos mi hija se sanará. Eso se llama fe. Veamos qué pasa cuando el Señor llega a la casa de Jairo. Eso lo encontramos en Marcos 5, del 35 al 43. Entonces Jesús llega con Jairo a la casa. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal,
de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que le lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y la tomó de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se apartaron grandemente, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por este milagro, qué bien. Entonces, mire que Jesús llega con Jairo a la casa. Llega a la casa. Pero antes sucede algo que siempre va a pasar. Antes de que Jesús llegue a la casa, llegan los siervos de Jairo. Porque Jairo era un hombre que tenía buena estabilidad económica. Entonces tenía, como decimos vulgarmente, tenían servidumbre. Entonces llegan ahí y le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Siempre va a haber personas que se oponen a que usted realice una buena obra. Y aquí le estaban diciendo: ya no moleste, tu hija ya murió. Si Jairo perdía la fe, decía: bueno, ya murió mi hija, el maestro, ya no vaya a mi casa. No había milagro, no había. Pero Jesús les oye y Jesús sabe que siempre habrá una piedra en el camino que nos cierre el paso a los brazos del Señor. Siempre en su vida va a haber alguien que se oponga a que usted camine en la palabra del Señor. Y muchas veces ese alguien es un familiar de nosotros mismos que se opone a que camine yo con el Señor. Pero el Señor es hábil. El Señor dice: sigamos, y le dice: no temas, no temas, cree solamente. Entonces, si Jairo tenía fe, sabía que andando con Jesús todo era posible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén, 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 amén. Entonces, ¿cómo el Señor, quizás en ese balde de agua fría que siente Jairo, el Señor dice: no temas, estás conmigo. Y cree lo que tú has pedido, eso se hará, pero cree. Por eso usted, cuando pida algo al Señor, crea que eso va a ser. Que si el Señor sabe que lo que usted ha pedido es bueno, lo va a hacer. Pero si sabe que el Señor eso no es bueno en su vida, no lo va a hacer. Y también le va a decir: espera, yo te haré en el tiempo que tú y yo lo decida. Pues cuando usted pida algo al Señor, créalo, que Él dirá sí
dirá no o le dirá, espera. Y cuando llegan a la casa de Jairo, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran? Lo que usted puede encontrar cuando una persona recién muere. ¿Qué encuentra? Alboroto, llanto, lamento, griterío y todo lo demás. Llega el Señor y le dice, ¿por qué lloráis? ¿Por qué os alborotáis? Si la niña duerme. ¿Y qué hacen los que estaban, según ellos, velando a la muerte? ¿Qué hacen? Se burlan del Señor. Pero Jesús ya estaba, ella sabía que siempre iba a pasar eso. Porque él ya lo había vivido en la muerte de Lázaro. Igual, todo mundo ya lloraba a Lázaro. Ya tenía 4 días muerto. Y cuando llega el Señor, todo el mundo, ¿qué vienen a hacer ustedes? Si Lázaro ya tiene 4 días de enterrado. Y acá lo pasa lo mismo. Se burlan del Señor. Con Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Cuando vio la burla de ellos, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? No lloró de coraje, lloró de compasión y de misericordia. Que cómo era el corazón del hombre, que viendo tantas cosas, todavía no creían en que Él era el Hijo de Dios. En cambio acá, ¿qué hace Jesús? Lo saca a todos, lo saca a todos y solamente lo deja a la mamá, al papá y los 3 discípulos que él había llevado. Y se va a la cama donde está la niña, lo toma de la mano y le dice, Talita cumi, es en el lenguaje que hablaba Jesús, que traducido al nuestro significa niña. Niña, a ti te digo, levántate. Aquí hay una frase dos palabras muy buenas. A ti te digo, a ti te digo, el Señor le estaba ordenando a quién, no a la niña, le estaba venciendo a la muerte. Le estaba venciendo a la muerte. Por eso él con autoridad le dice, a ti te digo, como decía la muerte, apártate, apártate, esta niña va a vivir. Y le dice, levántate, levántate. Y a Lázaro le dice, sal. Esa es la autoridad que tiene el Señor en nuestras vidas. Ese es el don que nosotros tenemos cuando andamos con el Señor. Seguridad, autoridad en nuestras obras y en nuestro caminar. Hoy nos dice a nosotros, levántate, levántate, búscame, camina conmigo, escuche la voz del Señor. Es el mensaje que le mando hoy día a usted. Levántate. No importa tu situación, cómo estés. Levántate. Aquí está mi mano. Camina conmigo. Vamos a vencer todos los obstáculos. Camine con el Señor. Amén, 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 amén. Siempre es bueno manejar los números. Si usted lee la Biblia, va a ir encontrando que hay números que se van repitiendo. Y en cada número algo el Señor nos va diciendo. En este pasaje también encontramos un número. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. ¿Cuántos tenía la mujer que sufría de flujo de sangre? 12. Entonces mire cómo el Señor busca momentos estratégicos. Por eso dicen que los tiempos de Dios son los tiempos precisos.
¿Qué más nos dice el pasaje? Es normal, diga usted, una resurrección de que todo el mundo haga alboroto y salga todo el pueblo y decir, la niña resucitó y todo el mundo conozca que Jesús había hecho el milagro. Pero Jesús, ¿qué les dice? Que nadie lo supiera. Que nadie lo supiera. Y esta frase también lo dice a Lázaro. Y en muchos milagros le dice el Señor a los leprosos, dice, que nadie lo supiera. ¿Por qué? ¿Por qué les pide Jesús muchas veces que nadie sepa los milagros que él? Porque Jesús estaba convencido que si la gente publicaba todos los milagros que hacía Jesús, lo iban a aclamar como rey. Y él sabía que el reino de él no es de este mundo. El reino de él es el reino de los cielos. Por eso que él le pide que no publique, que no hagan algarabía, porque el reino de él es de otro mundo. Y allá nos vamos todos. ¿Quién dice amén? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que todos deseamos caminar con el Señor y disfrutar de la vida eterna. El Señor nos está haciendo la vida eterna. Qué bien. Y la última frase, un mensaje para nosotros. ¿Qué le dice el papá y la mamá? Que le diesen de comer. Que le diesen de comer. ¿Para qué? Para que la niña se fortalezca. Después de los 3 días que había estado, que se fortalezca. Hoy le dice el Señor a usted, aliméntese, robutézcase. Pero ¿cuál es la comida? Me va a decir usted. Ahí lo tiene en su mano. Es la palabra del Señor. Le va diciendo ahora, aliméntate, fortalécete en mí, fortalécete en mi palabra, para que seas fuerte y comiences a caminar. Qué bueno que es el Señor que nos ha dejado el alimento diario, así como nuestro cuerpo necesita comer diariamente, nuestro espíritu, nuestra alma necesita regocijarse en el Señor diariamente. Y como dice la palabra, orar sin cesar. Ese es el alimento del ser humano, la palabra del Señor y la oración. Mire cómo el Señor nos ha hablado hoy día de 2 cualidades que nosotros debemos ponerlas en práctica, que es la obediencia y la fe. Muchos creemos que el Señor es bueno, que el Señor lo que yo haga me va a perdonar. Yo le digo, Señor, perdóname por mis pecados. Sí, la verdad que el Señor es bueno, pero también el Señor es justo. Veamos. El Señor amaba muchísimo a Adán y Eva y conversaba con ellos y todas las tardes preguntaba, Adán, ¿dónde estás? El Señor los quería, los amaba. Pero cuando les desobedecieron con el dolor del alma, a mí me parece que con el dolor del alma, el Señor les dijo, tienen que abandonar. Ustedes no quisieron vivir conmigo, me desobedecieron. Tienen que salir del paraíso. Y nunca más Adán y Eva regresaron al paraíso, porque había un ángel en la puerta que no los iba a dejar entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el diluvio y se terminó todo el paraíso. Pero que el paraíso existió, créalo que sí, porque la Biblia lo dice, que el paraíso estuvo a orillas del río Éufrates. Y todos sabemos que el Éufrates existe y que está ahí. Ahí junto a ese río, ahí estuvo el paraíso. Ahí tuvo Adán y Eva. Pero la desobediencia hizo que salgan de ahí. A Moisés, el hijo amado que conversaba con el Señor, por desobediencia le dijo, tú solamente
verás la tierra prometida, pero no entrarás. Hoy nos dice a nosotros que si queremos entrar al paraíso eterno, a la gloria del Señor, tenemos que ser obedientes a su palabra y tener fe que yo creo en Dios, un Dios vivo que me oye, que me escucha y que sabe lo que yo necesito, porque Él prometió estar todos los días de mi vida junto a mí. Amén, queridos hermanos, como que no les gusta tenerlo al Señor junto a usted, como que no lo gusta tener. De todos estos dos pasajes, he sacado alguna reflexión que me gustaría que usted también reflexione, también se ponga a pensar. Si me pueden ayudar con la reflexión para que podamos ver. Pude sacar muchísimas reflexiones, pero creo que con tres el Señor hoy día va a tocar nuestro corazón. Y vamos a tomar la decisión de decir, Señor, aquí estoy. Como lo dijo Abraham, heme aquí, Señor. Para lo que usted desea, aquí estoy, heme aquí, Señor. Hoy día también el Señor quiere escuchar de sus labios, decirle, Señor, aquí está mi vida, tómala. Porque ¿dónde puede estar mi vida más segura? Sino en tus brazos. Señor, si yo sé que estando a tus pies, sé que es el lugar más seguro. Entonces el Señor me dice un día, ¿cuántas veces me ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces? Yo quisiera que no sea como ejemplo del que está llevando la palabra, que el Señor me tocó muchísimas veces en mi vida y quizás nunca le escuché. Hasta cuando el Señor me probó con un poco de dolor. Ya es hora que me entregues tu vida. Y aquí estoy, llevando la palabra del Señor. Entonces, no espere que usted también, Señor, lo toque con dolor para que lo diga, Señor, ahora sí te entrego mi vida. Entréguela hoy día. Entréguela cuando usted la quiera. Entréguela para que alcance a ver la gloria de Dios. Hoy el Señor le pregunta, ¿cuántas veces he tocado tu corazón? ¿Cuántas veces te he buscado? Y tú nunca me has dicho, heme aquí, Señor, aquí estoy. Revise su vida y tome la decisión, que va a ser la decisión más sabia de su vida, entregarle la vida al Señor. No lo dude, no lo dude, crea, no lo dude, solamente crea que va a ser la mejor decisión. ¿Por qué no ofrendo mi vida al Señor? Si Dios ofrendó a su Hijo para el sacrificio, mire que Dios ofrenda al Hijo para el sacrificio. El Señor me dice, ofrenda tu vida para llevarte de qué? De gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. ¿Por qué no entregar mi vida? ¿Por qué no entregar mi vida? Si voy a caminar en victoria, si voy a caminar en gloria, voy a caminar en bendición, bendición. No creo, pero entiendo que hoy va a tomar la decisión. Hoy va a decir, Señor, aquí está un siervo más. Aquí está una sierva más. Heme aquí, Señor.
necesito tu bendición, necesito tu gloria, necesito ser un ganador. Y solamente al lado de Dios seré un guerrero ganador. No lo duden. Y la tercera reflexión, ¿cómo está su fe con Dios? Solamente cree en Dios cuando lo necesita, cuando hay aflicciones, y cuando está bien, no se acuerda de Dios. ¿Cómo está su fe? Revise su fe. Revise su corazón hoy día. La fe crece. La fe crece cuando se ora incesantemente y se lee la palabra todos los días. Para que su fe crezca, ore. Y para que su fe crezca, lea la palabra de Dios. Y hoy, el nuevo hombre, la nueva mujer, tome Hermoso la paral. decisión